Bienvenidos, guardianes de la memoria ancestral y buscadores de la verdad interior. Soy Alonso, y hoy te invito a un viaje hacia las raíces profundas de un imperio que aún canta en el viento de los volcanes y susurra desde los códices del tiempo. ¿Te has detenido a pensar cómo una civilización sin hierro, sin caballos, sin escritura alfabética, pudo construir una de las ciudades más asombrosas del mundo antiguo? ¿O cómo hombres y mujeres forjaron un equilibrio entre guerra y espiritualidad, entre lo sagrado y lo cotidiano, en perfecta armonía con los ritmos del universo? Si lo que buscas es calma, reflexión y el latido de una historia que sigue viva en la sangre de millones, este viaje es para ti. Hoy nos adentraremos en el mundo de los aztecas, exploraremos el nacimiento de su imperio, su llegada al Valle de México, la construcción de Tenochtitlan, la ciudad del agua y el sol, sus rituales, sus dioses, su arte, su filosofía y también su caída, no como un final, sino como una semilla que aún florece en la identidad de un pueblo. Aquí encontrarás un relato sereno y profundo, sin exageraciones ni juicios, pero lleno de verdad histórica y sabiduría ancestral. Si deseas comprender cómo vivieron los aztecas, cómo honraban la vida y la muerte, cómo cultivaban el alma en medio del conflicto, y cómo dejaron un legado que el tiempo no ha podido borrar, has llegado al lugar correcto. Acompáñame en esta travesía, y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los grandes misterios de la historia y del espíritu humano. Capítulo 1. El mito de Aztlán. En los relatos más antiguos que recogieron los cronistas indígenas y españoles, se habla de una tierra lejana llamada Aztlán, conocida también como la Tierra de las Garzas o el lugar de la blancura. Nadie sabe con certeza dónde estaba ubicada. Algunos la sitúan en una isla del noroeste de México. Otros creen que es un lugar puramente mítico, una metáfora de los orígenes sagrados de los mexicas. En Aztlán, según la tradición, la vida era abundante, el agua corría en canales, había aves acuáticas, flores y frutos que parecían nunca acabarse. Era un sitio fértil, lleno de paz, donde los pueblos podían vivir sin grandes sufrimientos. Allí habitaban 7 tribus chichimecas, descendientes de los legendarios Chicomóstoca, o 7 cuevas, que simbolizan el origen común de muchos pueblos nahuas. Pero dentro de esas tribus había un grupo particular, los mexicas, quienes a diferencia de los demás, recibieron una misión especial. Su dios patrono, Huitzilopochtli, se manifestó a los sacerdotes y jefes del pueblo. Les habló con voz firme: «Este no es vuestro destino. Debéis dejar atrás la comodidad de Aztlán y seguirme. Yo os guiaré hacia la tierra que será vuestra verdadera casa. Allí levantaréis una gran ciudad que será faro de poder y devoción». El mandato divino incluía una promesa y una señal. Cuando encontraran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, sabrían que ese era el sitio elegido por los dioses. La partida de Aztlán no fue sencilla. Muchos no querían abandonar la tierra fértil, y la decisión generó conflictos. Algunos pueblos se quedaron atrás, otros iniciaron el viaje, pero luego se dispersaron. Los mexicas, en cambio, obedecieron sin dudar a Huitzilopochtli. Aunque ello significara internarse en lo desconocido, la peregrinación fue larga y dolorosa. Atravesaron desiertos áridos, montañas y lagunas, sufrieron hambre y sed, pero siempre iban acompañados de los sacerdotes que cargaban con la imagen sagrada del dios, envuelta en mantas y plumas. Se dice que, en cada campamento, levantaban altares y realizaban rituales para pedir fuerza y claridad. Durante el trayecto, los mexicas no solo enfrentaron la naturaleza, sino también la hostilidad de otros pueblos que los despreciaban como extranjeros y nómadas. Eran vistos como forasteros pobres, sin tierras propias, obligados a vivir de lo que encontraban o de la guerra. Esa marginación, sin embargo, forjó su carácter guerrero y su resistencia.
El mito también cuenta que en cierto momento del viaje, los mexicas fueron perseguidos por los colhuas, quienes intentaron someterlos. En esas batallas, Huitzilopochtli se mostró como un dios feroz y protector, enseñando a su pueblo el arte de la guerra y la disciplina que más tarde serían parte de su identidad. La salida de Aztlán no fue simplemente un traslado geográfico, fue una transformación espiritual. Los mexicas dejaron atrás la abundancia fácil para abrazar el sacrificio. Abandonaron la seguridad para vivir en incertidumbre, renunciaron a un paraíso para construir un imperio. Por eso, en la memoria de los mexicas, Aztlán nunca desapareció del todo. Continuó siendo el lugar soñado, un símbolo de origen y pureza. Recordar Aztlán era recordar que habían sido elegidos, que su sufrimiento tenía sentido, y que la grandeza de Tenochtitlan no se habría alcanzado sin aquel sacrificio inicial. Así comenzó la marcha, con la vista puesta en el horizonte y la esperanza de hallar algún día la señal del águila sobre el nopal. El mito de Aztlán se convirtió en el primer capítulo de una historia marcada por la fe, la guerra y la búsqueda del destino. Capítulo 2. La peregrinación y las pruebas tras abandonar la legendaria Aztlán. Los mexicas comenzaron un viaje que no duraría meses ni años, sino generaciones enteras. La peregrinación mexica es una de las historias más dramáticas de Mesoamérica, un pueblo errante, guiado por la voz de su dios Huitzilopochtli, que debía soportar pruebas de hambre, exilio y desprecio antes de hallar su destino. Los sacerdotes llevaban consigo la imagen sagrada del dios envuelta en telas y plumas, colocada en un altar portátil. Cada vez que el sol se ponía, levantaban campamentos, encendían fuegos y realizaban ceremonias. Allí, los sacerdotes interpretaban los presagios, la dirección del viento, el vuelo de las aves, el murmullo de la noche. Todo servía como guía en aquel camino incierto. La marcha fue larga y dura, atravesaron desiertos pedregosos, cañadas, montañas nevadas y lagunas pantanosas, sufrieron sed bajo el sol inclemente y hambre, cuando la caza y la recolección no bastaban. Muchos murieron en el camino y otros pueblos, cansados del sacrificio, se separaron y buscaron su propia suerte. Los mexicas, sin embargo, se mantuvieron firmes. Se sabían elegidos por Huitzilopochtli y confiaban en su promesa. Esa fe les dio fuerza para superar las pruebas. Durante el trayecto, llegaron a diversos lugares que luego quedaron grabados en su tradición. En Culhuacán pidieron tierras para establecerse. Al principio fueron aceptados, pero pronto se ganaron la desconfianza de los locales por su austeridad y sus rituales sangrientos. En Chapultepec, intentaron fundar un asentamiento, pero fueron atacados por pueblos vecinos y expulsados violentamente. Muchos murieron en aquella batalla, y el resto fue reducido a la servidumbre. Estos rechazos marcaron profundamente a los mexicas. Eran vistos como un pueblo sin tierra, pobres y guerreros, obligados a ofrecer sus servicios como mercenarios. Se convirtieron en soldados para los señoríos más poderosos, y su fama de combatientes feroces comenzó a crecer. La peregrinación no solo fue física, sino espiritual. Los mexicas aprendieron la importancia del sacrificio humano como pacto con los dioses. Huitzilopochtli exigía sangre para fortalecerse y guiar a su pueblo, y ellos lo ofrecían con devoción. El sacrificio se convirtió en el centro de su fe y en la justificación de su sufrimiento. A pesar de las derrotas y la marginación, los mexicas no olvidaron la promesa. Algún día hallarían la señal del águila sobre el nopal. Cada vez que llegaban a un nuevo lugar, miraban el horizonte con esperanza, preguntándose si aquella sería la tierra prometida. Los años se hicieron décadas, y las décadas casi un siglo. La peregrinación formó el carácter mexica, un pueblo endurecido por la miseria, acostumbrado a ser rechazado, pero jamás derrotado. De las pruebas surgió su disciplina militar, su fe en el destino
y la certeza de que estaban destinados a la grandeza, los mexicas siguieron caminando, siempre guiados por la voz de su Dios, hasta que un día, en medio del lago de Texcoco, verían la señal que pondría fin a su largo exilio. Capítulo 3. La señal del águila y la fundación de Tenochtitlán. Después de largos años de peregrinación, de pruebas y derrotas, de hambre y batallas, los mexicas continuaban errantes, buscando con paciencia la tierra prometida. Sus pasos los habían llevado de un valle a otro, sirviendo como mercenarios, enfrentando desprecios y expulsiones, pero en su interior mantenían viva la esperanza. La señal de Huitzilopochtli aún no había aparecido, y mientras esa visión no llegara, sabían que debían seguir avanzando. El escenario era el Valle de México, un lugar rodeado de montañas, donde se extendían grandes lagos interconectados como espejos de agua, el lago de Texcoco, el de Xochimilco, Chalco y otros más pequeños. Aquella tierra fértil estaba ya habitada por poderosos señoríos, como los tepanecas en Azcapotzalco, los acolhuas en Texcoco y los colhuas en Culhuacán. Los mexicas, pobres y extranjeros, parecían condenados a ser siempre los sirvientes de otros, pero todo cambió una mañana. La tradición cuenta que, al internarse en los alrededores del lago de Texcoco, los sacerdotes mexicas recibieron una señal inequívoca. Ante sus ojos, en una pequeña isla pantanosa rodeada de tules y agua, vieron al águila real, poderosa y majestuosa, posada sobre un nopal que crecía en medio de las piedras. Y no estaba quieta, tenía entre sus garras una serpiente, y con el pico la desgarraba para devorarla. Los hombres quedaron sobrecogidos, sabían que aquella visión no era un simple accidente de la naturaleza. Era la promesa cumplida, la imagen que desde hacía generaciones habían esperado. El dios Huitzilopochtli hablaba a través de esa señal. Ese era el lugar elegido para fundar su ciudad. El sitio, sin embargo, parecía el peor posible. No había tierra firme, solo aguas salobres y pantanos. El suelo estaba cubierto de lodo y era difícil caminar sin hundirse. No había montañas ni grandes campos para sembrar, y a simple vista no parecía un lugar donde un pueblo pudiera prosperar. Pero los mexicas no dudaron si los dioses lo habían señalado. Allí debía levantarse su destino. Con manos desnudas comenzaron a construir sobre el agua, colocaron estacas de madera, levantaron plataformas de tierra y piedra, y así, poco a poco, la isla se transformó en un asentamiento. Para sobrevivir, idearon las chinampas, jardines flotantes que eran auténticas obras de ingeniería agrícola. Sobre balsas de cañas y tierra, sembraron maíz, frijoles, chile y flores, logrando que el agua se convirtiera en aliada de su sustento. Los canales que cruzaban la ciudad se convirtieron en sus calles. Las canoas reemplazaron a los caminos. Desde el principio, Tenochtitlan fue una ciudad diferente, una urbe que nacía del agua, alimentada por ella y protegida por su entorno lacustre. El nombre elegido fue Tenochtitlan, que significa junto al nopal de piedra. Era un homenaje directo a la visión que había marcado su destino. En aquel nopal sagrado estaba la memoria de la promesa cumplida, y cada generación de mexicas recordaría que no había sido casualidad, sino voluntad divina. Al inicio, Tenochtitlán no era más que un pequeño poblado de chozas, con calles de lodo y plataformas modestas. Pero en el corazón de sus habitantes ardía una certeza: habían llegado al lugar señalado por los dioses. Esa fe se convirtió en la fuerza que los impulsó a resistir las dificultades y a transformar la isla en un verdadero imperio. Con el paso del tiempo, la ciudad creció en grandeza. Se construyeron calzadas que la unían con la tierra firme, acueductos que traían agua dulce desde Chapultepec, templos que se elevaban hacia el cielo y palacios que deslumbraban a quienes los visitaban. En menos de 2 siglos, de aquel pantano surgió una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Pero todo comenzó en aquel instante sencillo y sagrado,
Cuando los mexicas, agotados de caminar, vieron al águila sobre el nopal devorando a la serpiente, para ellos no era solo un símbolo, era la confirmación de que su sufrimiento tenía un sentido y que la voluntad divina estaba de su lado. Ese mismo símbolo vive en la bandera de México, el águila, el nopal y la serpiente, recordando a todos que un pueblo pequeño, rechazado y errante, fue capaz de fundar una ciudad que marcaría la historia de toda una civilización. Capítulo 4. Los dioses y la cosmovisión azteca. Para comprender al pueblo mexica, no basta con hablar de sus batallas, sus ciudades o sus gobernantes. En el corazón de su cultura había algo más profundo, invisible, pero presente en cada acto de su vida, la cosmovisión, es decir, la manera en que entendían el universo, el tiempo, la naturaleza y su propio papel en el mundo. Los mexicas creían que todo estaba tejido por fuerzas sagradas. Nada ocurría por azar. El nacimiento de un niño, la lluvia sobre los campos, la derrota en una guerra, o incluso la forma de una nube, eran parte de un gran equilibrio cósmico. Para ellos, los hombres vivían en un universo frágil, sostenido por los dioses, y era deber de la humanidad alimentar a esas deidades para que el orden no se derrumbara. Según su mitología, el universo no era eterno, sino que había pasado por varias eras cósmicas llamadas soles. Cada sol representaba un ciclo en el que el mundo había nacido y luego sido destruido. En el primer sol, el mundo fue habitado por gigantes y destruido por jaguares. En el segundo sol, el viento arrasó todo. En el tercero, el fuego consumió la tierra. En el cuarto, el agua cubrió el mundo entero. Ellos vivían en el quinto sol, el actual, sostenido con gran sacrificio por los dioses en la mítica ciudad de Teotihuacán. Allí, según el mito, los dioses se reunieron para crear el nuevo sol que diera vida al mundo, pero el astro no apareció por sí mismo, hacía falta un sacrificio. Uno de los dioses, humilde y enfermo, llamado Nanohuatzin, se arrojó a las llamas para convertirse en sol. Otro, orgulloso y rico, lo imitó para ser la luna. Desde entonces, el sol necesita alimentarse de energía vital para seguir su curso en el cielo, y ese alimento era la sangre y el corazón humano. Por eso, para los mexicas, los sacrificios humanos no eran actos de crueldad gratuita, sino deberes sagrados. Si no ofrecían vidas al sol, este podía dejar de salir, y el universo entero correría el riesgo de caer en la oscuridad. El panteón mexica era vasto y diverso, con dioses de la guerra, de la lluvia, de la tierra, del maíz y del amor, pero entre todos, algunos tenían un lugar central: Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, patrón del pueblo mexica, era el guía supremo que había conducido a los suyos desde Aztlán hasta Tenochtitlán. Se le representaba como un guerrero colibrí, armado con una serpiente de fuego. Su energía exigía constantes ofrendas para mantener al sol en movimiento. Tlaloc, señor de la lluvia, de los rayos y de la fertilidad. Los campesinos lo veneraban porque de él dependían las cosechas de maíz. Sin sus aguas, llegaba la sequía y el hambre. Sus templos se llenaban de ofrendas de agua, jade y hasta sacrificios de niños, cuyas lágrimas, decían, eran como la lluvia que fertilizaba la tierra. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento, del conocimiento y de la creación, era considerado un benefactor, el que había entregado el maíz a los hombres y enseñado las artes y la sabiduría. Representaba la dualidad. Era poderoso y divino, pero también cercano a los humanos. Tezcatlipoca, el espejo humeante, señor de la noche, del destino y de los poderes ocultos, rival de Quetzalcóatl, representaba la fuerza del caos, la ambición y las pruebas que forjaban a los hombres. Era temido y respetado por igual. Coatlicue, la de la falda de serpientes, madre de los dioses. De ella nació Huitzilopochtli, en medio de un mito de sangre y guerra. Su imagen era imponente, con faldas de serpientes, garras y corazones humanos.
símbolo de la vida que se alimenta de la muerte. Xipe Totec, nuestro Señor el desollado, Dios de la renovación, se le representaba vestido con la piel de una víctima sacrificada, simbolizando el renacer de la naturaleza, igual que la semilla que se rompe bajo tierra para dar vida a una nueva planta. La religión mexica no se limitaba a templos y sacerdotes, era parte de la vida diaria. Cada acción, desde sembrar maíz hasta iniciar una batalla, debía hacerse en el momento correcto del calendario ritual, bajo la protección del dios adecuado. El templo mayor de Tenochtitlan reflejaba esta dualidad. Tenía dos escalinatas, una dedicada a Huitzilopochtli y otra a Tlaloc. La guerra y la fertilidad, la sangre y la lluvia, eran las dos fuerzas que mantenían vivo el imperio. Los sacrificios eran solemnes y rituales. Se creía que al entregar corazones humanos al sol, el pueblo mexica aseguraba que el universo continuara su curso. A ojos modernos parece brutal, pero para ellos era un acto de devoción suprema, dar la vida para sostener la vida de todos. Para los mexicas, el tiempo no era lineal, sino cíclico. Su goza y que tengo cosa de De 260 días, cada combinación de esos ciclos marcaba un destino único. Así, el día del nacimiento de una persona determinaba sus virtudes, debilidades y hasta la manera en que debía vivir. Los sacerdotes, sabios y astrónomos eran los encargados de leer esos destinos, miraban los cielos, estudiaban los códices y señalaban cuándo era el momento propicio para sembrar, casarse, iniciar una guerra o fundar un templo. En el fondo, la cosmovisión mexica era una filosofía del equilibrio. La vida y la muerte no eran opuestas, sino complementarias. El sacrificio no era el fin, sino el camino para renovar la existencia. El hombre, pequeño ante el universo, tenía sin embargo un papel crucial: alimentar a los dioses con devoción para que el sol siguiera brillando y la tierra continuara dando frutos. Así veían el mundo los mexicas, un universo vivo, lleno de fuerzas invisibles, sostenido por el sacrificio y el deber. Cada amanecer era un triunfo del sol sobre la oscuridad, y cada ofrenda era un recordatorio de que la existencia era frágil, pero sagrada. En esa fe, los mexicas encontraron fuerza para levantarse de la nada, para soportar las pruebas más duras y para construir una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia. Capítulo 5. Organización social y vida cotidiana. Para comprender de verdad la grandeza de los mexicas, no basta con hablar de sus dioses ni de sus conquistas. Lo que realmente da vida a una civilización es cómo sus gentes vivían día a día, cómo se organizaban y cómo cada persona, desde el más humilde campesino hasta el más poderoso tlatoani, cumplía un papel en la compleja red que sostenía al imperio. La sociedad mexica era estratificada y jerárquica, pero al mismo tiempo estaba profundamente integrada. Cada función tenía un valor, cada rol estaba justificado por la religión, la tradición y la necesidad de supervivencia. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el tlatoani, cuyo nombre significa literalmente el que habla. No era solo un gobernante político, sino también un líder militar y religioso. El tlatoani encarnaba la voz del pueblo frente a los dioses. Su poder se legitimaba por la guerra y por su capacidad de garantizar el bienestar de la ciudad. Elegido por un consejo de nobles, debía ser un guerrero consumado, disciplinado y sabio.
Vestía con mantos de algodón finamente bordados y plumas exóticas, adornos que nadie más podía usar. Su palabra era ley, y cuando se dirigía al pueblo, todos guardaban silencio, pues se decía que en su voz resonaba la voluntad divina. Junto al Tlatoani se encontraba la nobleza o Pipiltín. Eran descendientes de linajes prestigiosos y ocupaban cargos en el gobierno, la administración, la guerra y los templos. Tenían acceso a la educación superior en el Calmecac, donde aprendían historia, astronomía, religión, leyes y el arte de la oratoria. Ellos eran los guardianes de la tradición, pero también quienes conducían al pueblo en las batallas y organizaban los tributos. En una sociedad donde la guerra era no solo necesidad, sino deber sagrado, los guerreros tenían un lugar privilegiado. Desde jóvenes, los hombres entrenaban en el Telpoccalli, la casa de los jóvenes, donde se formaban en disciplina, resistencia y técnicas de combate. El prestigio de un guerrero se medía no tanto por las muertes que causaba, sino por los cautivos que lograba apresar en batalla, pues eran destinados al sacrificio. Cuantos más prisioneros entregaba al templo, mayor era su honor y más alto podía ascender en la jerarquía militar. Entre los más célebres estaban los guerreros águila y los guerreros jaguar, órdenes de élite que combinaban ferocidad y ritual. Sus vestimentas imitaban la piel del jaguar o las plumas del águila, animales sagrados que representaban fuerza y visión. Debajo de la nobleza y los guerreros se encontraba la mayoría de la población, los macehuales, hombres y mujeres libres que sostenían con su trabajo al imperio. Eran agricultores, artesanos, pescadores y comerciantes. Los campesinos cultivaban sobre las chinampas, esas islas flotantes de tierra fértil que convertían el lago en campos de cultivo. Sembraban maíz, frijol, chile, calabaza y amaranto, alimentos que formaban la base de la dieta. También recolectaban insectos, pescaban y cazaban aves acuáticas. La vida de los macehuales estaba marcada por la disciplina. Desde niños eran enseñados a trabajar con humildad y obediencia. Sus matrimonios se arreglaban a través de mediadores, y el matrimonio no era visto como una unión romántica, sino como una responsabilidad social y espiritual. Un lugar particular en la sociedad lo ocupaban los tlacotín, los esclavos. Pero a diferencia de lo que podría pensarse, la esclavitud mexica no era absoluta ni hereditaria. Muchos se convertían en esclavos por deudas o como castigo, y podían recuperar su libertad. Incluso había esclavos que podían tener propiedades y casarse, lo que muestra que su condición no era idéntica a la esclavitud de otras culturas. En un imperio tan vasto, el comercio era vital. Los poctecas, comerciantes de larga distancia, eran personajes de enorme importancia. Viajaban cientos de kilómetros, llevando cacao, jade, obsidiana, plumas exóticas y telas finas a todos los rincones de Mesoamérica. No solo eran mercaderes, también actuaban como espías, recopilando información sobre los pueblos extranjeros que más tarde podía servir en la guerra. Los artesanos eran igualmente valorados. Escultores, orfebres y tejedores llenaban los mercados con sus creaciones, máscaras de turquesa, cuchillos de obsidiana, joyas de oro y plata, textiles bordados con plumas de quetzal. Cada objeto no era solo utilitario, sino también cargado de simbolismo religioso. La vida diaria de los mexicas comenzaba con el sol. Al amanecer, los hombres salían al campo o al taller, mientras las mujeres se dedicaban a moler el maíz en el metate, preparar tortillas y cuidar del hogar. La comida básica era sencilla pero nutritiva: tortillas, atole, tamales y frijoles, acompañados a veces de chile, calabaza, insectos como chapulines o pescado del lago. Las casas eran de adobe y piedra, con techos de palma o caña. Eran espacios modestos, pero ordenados. Las familias dormían en petates, y el fuego del hogar era sagrado, pues representaba la continuidad de la vida. El ocio también tenía su lugar.
Los mexicas disfrutaban del juego de pelota, un deporte ritual que tenía tanto significado religioso como recreativo. También escuchaban cantos y poesía, practicaban danzas ceremoniales y celebraban numerosas festividades ligadas al calendario ritual. Algo sorprendente en comparación con muchas otras culturas antiguas es que todos los niños mexicas recibían educación independientemente de su origen social. Desde pequeños aprendían disciplina, religión, canto, danza y los valores de respeto y trabajo. Los hijos de nobles iban al Calmecac, donde se formaban como sacerdotes, jueces, maestros y dirigentes. Los hijos del pueblo iban al Telpoccali, donde se preparaban para la vida militar y comunitaria. Así, la educación era un deber colectivo, una forma de asegurar que cada generación mantuviera vivas las tradiciones y la fuerza del imperio. En resumen, la sociedad mexica estaba marcada por un principio fundamental: el deber antes que el privilegio. Todos, desde el tlatoani hasta el campesino más humilde, tenían una responsabilidad con los dioses y con el pueblo. Esa visión compartida hacía que cada persona supiera cuál era su papel y qué debía aportar para mantener el equilibrio. La vida cotidiana de los mexicas no era fácil. Estaba llena de trabajo, sacrificio y disciplina, pero también estaba impregnada de sentido. Cada tortilla cocida, cada batalla librada, cada canto ofrecido, tenía un lugar en el gran tejido del universo. Así, en las calles de Tenochtitlán y en los campos de Chinampas, entre el bullicio de los mercados y el eco solemne de los templos, se desplegaba día tras día la vida de un pueblo que había nacido del exilio, y que con orden y fe se convirtió en el corazón de un imperio. Capítulo 6. El mercado de Tlatelolco. Si Tenochtitlan era el corazón político y religioso del imperio mexica, el mercado de Tlatelolco era su gran pulmón económico, el espacio donde la vida cotidiana cobraba ritmo y donde miles de personas se encontraban para intercambiar productos, noticias, cultura y hasta historias. Imagina por un momento una explanada inmensa, rodeada de templos y edificios, capaz de albergar a más de 20,000 personas en un solo día de mercado. Ahora imagina esa misma plaza en jornadas especiales, cuando llegaban comerciantes de todos los rincones de Mesoamérica. El número de asistentes podía superar los 50,000, convirtiendo aquel lugar en uno de los mercados más grandes y vibrantes del mundo antiguo. Tlatelolco estaba en la isla gemela de Tenochtitlán, separada apenas por un canal, aunque ambas ciudades eran independientes en sus orígenes. Con el tiempo Tlatelolco quedó bajo el dominio mexica y se consolidó como la capital del comercio. Allí llegaban caravanas de mercaderes, canoas cargadas de productos por los canales y hasta tributos de pueblos sometidos. Los cronistas españoles quedaron maravillados. Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores, escribió que el mercado de Tlatelolco era más grande y ordenado que cualquier mercado que hubiesen visto en Europa. Decía que ni en Sevilla ni en Roma existía nada que se le pareciera. El mercado era un mosaico de colores, olores y sonidos. Cada tipo de producto tenía su zona específica, organizada con un aroma casi militar. Alimentos También pescado fresco del lago, aves acuáticas y hasta insectos comestibles como chapulines y ahuautle, llamados caviar mexicano, textiles y vestimentas, mantas de algodón, taparrabos, huipiles bordados, capas de piel de conejo y tejidos adornados con plumas de colores, armas y herramientas, cuchillos y puntas de obsidiana, lanzas, escudos decorados, hachas de cobre, metates y comales para la cocina, joyas y adornos, collares de jade, turquesa, oro y plata, máscaras decoradas con piedras preciosas, anillos y pendientes trabajados por los artesanos más finos, animales vivos, guajolotes, pavos, perros xoloitzcuintles, aves de canto y animales de caza, flores y plantas medicinales, ramos de cempasúchil, orquídeas, hierbas curativas
y resinas aromáticas, objetos de lujo, plumas de quetzal, caparazones de tortuga, conchas marinas traídas desde las costas, campanas de cobre y espejos de obsidiana. Era un mundo donde se podía encontrar tanto lo más humilde para sobrevivir como lo más exótico para los palacios. El mercado de Tlatelolco no era un caos. Todo estaba regulado por una estricta organización. Había jueces de mercado encargados de vigilar los precios, resolver disputas y castigar a los que engañaban con las medidas o trataban de vender productos de mala calidad. Se prohibía la mentira, el robo y la estafa. Quien incumplía las reglas podía ser multado, despojado de sus bienes o, en casos graves, ejecutado públicamente. El orden era tan estricto que los españoles quedaron sorprendidos de ver cómo un mercado tan gigantesco podía funcionar sin descontrol. En Tlatelolco se comerciaba principalmente por trueque. Un bien se cambiaba por otro de valor equivalente. Sin embargo, existían formas de moneda aceptadas por todos, como los cacao en grano, las mantas de algodón llamadas cuachtli y pequeñas hachas de cobre. El cacao, por ejemplo, podía usarse para comprar desde comida hasta adornos. Un pavo podía costar unas 200 almendras de cacao, mientras que una tortilla podía adquirirse con apenas unas pocas. Así, el mercado funcionaba como un sistema económico muy desarrollado, mucho más avanzado de lo que imaginaron los conquistadores al llegar. Los días de mercado eran una fiesta de sonidos. Se escuchaban los pregones de los vendedores, ofreciendo sus productos, los regateos de los compradores, el chapoteo de las canoas que llegaban cargadas de mercancías, el tintinear de joyas y el golpeteo de los artesanos trabajando el metal o la piedra. El aire estaba impregnado de aromas, chile recién molido, cacao tostado, flores frescas, pescado ahumado, y en cada esquina los colores brillaban: plumas verdes de quetzal, mantas rojas de algodón, frutas amarillas y naranjas reluciendo bajo el sol. El mercado de Tlatelolco no era solo un espacio para comprar y vender, era también un lugar de encuentro cultural y social. Allí circulaban noticias de pueblos lejanos, se cerraban alianzas, se negociaban matrimonios y se escuchaban rumores políticos. Los comerciantes poctecas, que viajaban hasta Centroamérica, traían no solo productos, sino también relatos de tierras exóticas, costumbres extrañas y posibles amenazas. El mercado era, en cierta forma, un centro de información, un espacio donde el imperio se conectaba con el mundo exterior. Para los mexicas, Tlatelolco era motivo de orgullo, representaba su poder económico y su capacidad de organización, mostraba al mundo que no eran solo guerreros feroces, sino también hábiles comerciantes, artesanos y administradores. Cuando los españoles llegaron y vieron aquel mercado, entendieron que no estaban frente a un pueblo bárbaro, sino frente a una civilización compleja, capaz de sostener una economía gigantesca, con un orden admirable. Hoy, el recuerdo del mercado de Tlatelolco sigue vivo en la memoria histórica de México. En su tiempo, fue el corazón palpitante de la economía mexica, un espacio donde se cruzaban todas las rutas, y donde cada objeto, desde una simple tortilla hasta una joya de jade, tenía un lugar y un valor. Más que un mercado, fue un espejo de la sociedad disciplinada, abundante, vibrante y profundamente conectada con el universo que los rodeaba. Capítulo 7. La educación y la guerra. En la civilización mexica, la educación no era un privilegio de unos pocos, sino un deber colectivo. Se pensaba que cada niño y cada niña, desde el momento en que nacía, tenía un lugar en el orden del universo, y que debían ser preparados para cumplir su papel. Por eso, a diferencia de muchas otras culturas antiguas, en Tenochtitlán y en las ciudades mexicas, todos los niños recibían instrucción, sin importar si eran hijos de nobles o de campesinos. El nacimiento de un niño era un acontecimiento sagrado, se celebraba con rituales y ofrendas, pues cada nuevo ser
era considerado un regalo de los dioses. Sin embargo, también se asumía con seriedad. Los padres sabían que debían criar a ese hijo en la disciplina y el trabajo. Desde pequeños, los niños eran acostumbrados a la obediencia, dormían en petates duros, se les enseñaba a resistir el hambre y a trabajar en las tareas del hogar. Las niñas aprendían de sus madres a moler el maíz en el metate, preparar tortillas, tejer y cuidar de los hermanos. Los niños acompañaban a los padres en el campo o en la pesca, aprendiendo desde temprano que el esfuerzo era parte de la vida. Al llegar a la adolescencia, todos los jóvenes ingresaban a escuelas comunitarias. Había dos tipos principales. Un Bru, el Calmecac, era la escuela de los hijos de nobles, sacerdotes y futuros dirigentes. Aquí se enseñaban los conocimientos más complejos: astronomía, matemáticas, religión, historia, poesía, oratoria y leyes. Los jóvenes también aprendían cantos sagrados, danzas rituales y la interpretación del calendario. En el Calmecac se formaban los futuros sacerdotes y jueces, pero también guerreros de élite. La disciplina era estricta. Se esperaba de ellos resistencia física, ayunos, vigilias nocturnas y un profundo respeto por los dioses. Tel Zeidat, el Telpo Cali, era la escuela del pueblo, el lugar donde los hijos de los macehuales, gente común, recibían formación militar y comunitaria. Aquí la vida giraba en torno a la fuerza física, el trabajo en grupo y el adiestramiento bélico. Los jóvenes aprendían a portar armas, marchar en filas, resistir el frío y el calor y seguir órdenes con obediencia absoluta. Aunque la educación era diferente según el origen social, ambos caminos llevaban a una meta común: servir al imperio. Para los mexicas, la guerra no era solo una necesidad política o militar, sino un deber religioso. Recordemos que el sol necesitaba alimento para seguir su camino, y ese alimento eran los corazones humanos entregados en sacrificio. Por eso los jóvenes eran educados para convertirse en guerreros cazadores de prisioneros, no meros asesinos. La valentía se medía por la cantidad de cautivos que lograban llevar a los templos. Un joven que capturaba a su primer enemigo se ganaba el derecho a usar un penacho y a comer en banquetes especiales. Si lograba varios prisioneros, podía ascender en la jerarquía militar hasta convertirse en guerrero águila o guerrero jaguar, las órdenes más respetadas. El campo de batalla era un escenario de disciplina y ritual. Antes de partir, los guerreros realizaban ceremonias para pedir la protección de Huitzilopochtli. Entraban en combate con vestimentas llamativas, cascos en forma de cabezas de jaguar, trajes cubiertos de plumas, escudos pintados con símbolos solares. El objetivo no era aniquilar al enemigo, sino atraparlo vivo, pues ese era el verdadero triunfo. La educación mexica no solo buscaba formar guerreros y sacerdotes, también inculcaba valores comunitarios: respeto a los mayores, humildad, trabajo en equipo y devoción a los dioses. Los castigos eran comunes, pues se consideraba que la disciplina era esencial. Un niño desobediente podía ser reprendido con punzadas de espinas en la piel o con vapores de chile en la nariz, no como crueldad, sino como recordatorio del deber. El objetivo era forjar hombres y mujeres resistentes, capaces de soportar la dureza de la vida y de poner el bienestar del pueblo por encima del interés personal. Aunque la guerra estaba reservada a los hombres, las mujeres tenían también un rol sagrado. Se decía que dar a luz era la batalla de la mujer, y las madres que morían en el parto eran honradas como guerreras caídas. Acompañando al sol en su viaje diario, las niñas recibían educación en las artes del hogar, pero también en la religión, la música y la danza. Algunas se convertían en sacerdotisas o cuidadoras de los templos. Su papel era vital, pues eran ellas quienes aseguraban la continuidad del linaje y la fuerza del pueblo. Al observar esta organización, podemos ver que para los mexicas educación y guerra estaban profundamente entrelazadas.
Educar no era solo enseñar conocimientos, sino preparar para el sacrificio, para el deber, para enfrentar la vida con disciplina y valor. La guerra, a su vez, no era únicamente violencia, sino un acto cósmico, un medio para alimentar al sol y garantizar la continuidad del universo. Cada joven que empuñaba un arma sabía que no solo luchaba por su ciudad, sino también por el equilibrio del cosmos. En las calles de Tenochtitlán, en los patios de los Calmecac y los Telpoccali, en los templos y los campos de batalla, se forjó una generación tras otra bajo estos principios, y gracias a esa educación rigurosa, los mexicas pasaron de ser un pueblo errante y despreciado a convertirse en el pueblo dominante de Mesoamérica. La educación los unió en disciplina, la guerra les dio identidad, y juntos, ambos pilares sostuvieron la grandeza del imperio hasta sus últimos días. Capítulo 8. La expansión y los señoríos sometidos. Los mexicas, que en un principio fueron un pueblo errante y marginado, supieron transformar la adversidad en fortaleza. Cuando fundaron Tenochtitlán en medio del lago de Texcoco, eran apenas un grupo pequeño, rodeado por ciudades mucho más poderosas que los veían con desdén. Pero en poco más de un siglo, pasaron de ser mercenarios sin tierra a señores de un imperio que abarcaba desde el Golfo de México hasta las costas del Pacífico. Esta transformación no fue obra del azar, fue el resultado de una combinación de disciplina militar, astucia política y una visión profundamente religiosa que justificaba la guerra como deber sagrado. Al principio, los mexicas estaban bajo la dominación de los tepanecas de Azcapotzalco, uno de los señoríos más poderosos del valle. Sirvieron como guerreros mercenarios, participando en batallas para otros y ganando fama como combatientes valientes y temidos. Sin embargo, la ambición de los mexicas crecía. En el año 1428, después de años de sometimiento, se aliaron con dos ciudades rivales de Azcapotzalco, Texcoco y Tlacopan. Juntos derrotaron a los tepanecas y fundaron la famosa Triple Alianza. Aunque en teoría las tres ciudades compartían el poder, en la práctica Tenochtitlán fue imponiéndose como la fuerza dominante gracias a su ubicación estratégica en el lago y a la capacidad militar de sus ejércitos. Para los mexicas, la guerra no era solo una manera de obtener territorios o riquezas, era sobre todo una obligación religiosa. El sol, Huitzilopochtli, necesitaba corazones humanos para seguir brillando en el cielo, y esos corazones solo podían conseguirse en batalla. Por eso, las guerras mexicas se organizaban con un profundo sentido ritual. Las llamadas guerras floridas eran enfrentamientos pactados entre señoríos enemigos para capturar prisioneros destinados al sacrificio. Estas guerras reforzaban la identidad militar del pueblo y al mismo tiempo aseguraban el alimento espiritual del sol. Cada campaña de expansión era vista como una misión divina: conquistar tierras, someter pueblos y traer tributo para engrandecer a Tenochtitlán y a sus dioses. Con el paso de los años, los ejércitos mexicas marcharon cada vez más lejos. Conquistaron pueblos en la sierra, en las costas, en los valles fértiles y en las selvas. Cada región aportaba algo distinto. Del Golfo de México llegaban cacao, algodón y plumas exóticas. De las tierras altas se obtenía maíz, frijoles y chiles. De las tierras calientes llegaban frutas, miel, tabaco y animales. De regiones mineras se traían turquesas, obsidiana y metales preciosos. En cada lugar sometido se exigía un tributo regular: mantas, alimentos, materiales de construcción, guerreros para las campañas, e incluso hombres y mujeres destinados al sacrificio. Estos tributos eran cuidadosamente registrados en códices pintados, donde cada pueblo quedaba identificado con sus obligaciones. Gracias a este sistema, Tenochtitlán se convirtió en una ciudad que parecía inagotable en riqueza. Sus mercados rebosaban de productos venidos de todas partes, y sus templos nunca carecían de ofrendas para los dioses. Los mexicas no solo conquistaban por la fuerza,
También eran maestros de la diplomacia y la intimidación. A muchos señoríos les ofrecían alianzas a cambio de protección y ventajas comerciales. A otros simplemente les mostraban la magnitud de sus ejércitos y la amenaza del sacrificio, obligándolos a someterse sin resistencia. Los pueblos sometidos conservaban a menudo a sus propios gobernantes locales, pero debían obedecer al imperio y pagar tributo. De este modo, los mexicas podían controlar vastos territorios sin necesidad de ocuparlos permanentemente con tropas. Sin embargo, este sistema generaba tensiones. Muchos pueblos odiaban a los mexicas por las cargas de tributo y por el sacrificio de sus hijos en los templos de Tenochtitlán. Aunque no se rebelaban abiertamente por miedo, esa hostilidad latente tendría consecuencias decisivas cuando llegaron los conquistadores españoles. Para los mexicas, la expansión también ofrecía oportunidades de ascenso social. Un campesino podía ganar prestigio y convertirse en noble si demostraba valentía en el campo de batalla. Capturar enemigos era la clave para escalar posiciones, ganar tierras, recibir títulos y obtener vestimentas exclusivas. Este sistema hizo que el espíritu guerrero impregnara toda la sociedad, desde los niños en el Telpocali hasta los grandes generales. Todos sabían que la guerra era el camino al honor y a la gloria. En poco más de un siglo, los mexicas lograron dominar a cientos de pueblos y controlar un vasto territorio. Desde la gran plaza de Tenochtitlán, el tlatoani podía sentir que el mundo entero rendía tributo a sus dioses. El oro, las plumas de quetzal, el cacao, los mantos de algodón y los prisioneros llenaban sus templos y palacios. Pero detrás de ese esplendor también había tensiones, pueblos sometidos que esperaban su momento de venganza, tributos que ahogaban a comunidades enteras y guerras continuas que exigían sangre y sacrificio. Los mexicas estaban convencidos de que todo este poder no era casualidad, sino el cumplimiento del mandato divino. Desde la salida de Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlán, habían sido guiados por Huitzilopochtli para convertirse en el pueblo elegido, y la expansión de su imperio era, para ellos, la prueba de que los dioses estaban de su lado. Así, con guerra y con tributo, con diplomacia y con miedo, los mexicas levantaron un imperio que parecía invencible, un imperio donde el sol era alimentado cada día con corazones humanos y donde la grandeza de Tenochtitlán se alzaba como el centro de un mundo que giraba a su alrededor. Capítulo 9. Los grandes tlatoanis. La historia del imperio mexica no puede entenderse sin la figura de sus gobernantes supremos. Los tlatoanis, los que hablan, eran más que reyes. Eran la voz del pueblo, la encarnación de la voluntad divina y la autoridad que marcaba el rumbo de la ciudad. Sus decisiones modelaron el destino de Tenochtitlán, y cada uno dejó una huella que se siente en la memoria de México hasta hoy. Cuando Itzcoatl asumió el mando, los mexicas todavía eran considerados un pueblo menor en el Valle de México. Habían sido sometidos por los tepanecas y obligados a servir como mercenarios, pero en su reinado ocurrió un giro decisivo. La rebelión contra Azcapotzalco y la creación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan. Fue Itzcoatl quien lideró a los mexicas en la batalla que destruyó el poder tepaneca y abrió el camino a la hegemonía de Tenochtitlán. Además, comprendió la importancia de la ideología. Ordenó reescribir la historia en los códices para presentar a los mexicas no como un pueblo sometido, sino como los elegidos de los dioses. Esta construcción de la memoria reforzó el orgullo y la identidad de su pueblo bajo su gobierno. Tenochtitlán dejó de ser una ciudad más para convertirse en el centro de un nuevo orden político, sucesor de Itzcoatl. Moctezuma Iluicamina, conocido como Moctezuma I, fue uno de los tlatoanis más importantes. Durante su largo reinado, consolidó la expansión militar y sentó las bases del imperio tributario. Fue bajo su mando que se comenzaron a recibir tributos regulares de pueblos lejanos, cacao de las tierras cálidas, algodón del Golfo,
jade y turquesas del sur, estableció un sistema meticuloso de recaudación y supervisión que convertía a Tenochtitlán en el centro económico de Mesoamérica. También ordenó obras monumentales. Uno de sus mayores logros fue la construcción de acueductos desde Chapultepec, que llevaron agua potable hasta la isla de Tenochtitlán. Esta obra de ingeniería transformó la ciudad, permitiendo su crecimiento y esplendor. Moctezuma I fue además un líder profundamente religioso. Durante su gobierno, los sacrificios humanos aumentaron en número y solemnidad, pues se creía que el poder del imperio dependía de mantener contentos a los dioses. Axayácatl asumió el poder siendo muy joven, y desde el inicio mostró su carácter guerrero. Fue él quien sometió a Tlatelolco, la ciudad vecina y rival de Tenochtitlán, integrándola definitivamente al dominio mexica. Con esta victoria, la isla entera quedó bajo un solo mando, fortaleciendo el corazón del imperio. También emprendió campañas hacia el occidente, enfrentándose a pueblos tan fuertes como los tarascos de Michoacán. En esa guerra, sin embargo, conoció la derrota. Los ejércitos mexicas fueron vencidos, y este fracaso dejó una marca en su reinado. Pese a ello, Axayácatl es recordado como un líder que expandió la ciudad y que impulsó la construcción del Templo Mayor, centro religioso de Tenochtitlán. El reinado de Tizoc fue breve y considerado poco afortunado. Aunque intentó continuar la expansión, sus campañas militares fueron vistas como poco exitosas, y su figura quedó asociada a la debilidad. Sin embargo, bajo su gobierno se construyó la famosa Piedra de Tizoc, un monumento tallado que representa sus victorias militares y que aún hoy se conserva como una joya del arte mexica. El trono pasó después a Ahuitzot, y con él llegó la época de mayor expansión del imperio mexica. Era un líder enérgico, carismático y temido. Sus ejércitos marcharon hasta las costas del Pacífico y al Soconusco en Chiapas, incorporando enormes territorios y tributos. Durante su gobierno se llevó a cabo la ampliación más importante del Templo Mayor, inaugurada con ceremonias que, según las crónicas, incluyeron miles de sacrificios humanos. El templo se elevó como símbolo de la grandeza mexica y de la fuerza de sus dioses. Pero también hubo tragedias bajo su reinado. Tenochtitlán sufrió inundaciones devastadoras, pues los diques que contenían el agua del lago cedieron. Esta catástrofe mostró que incluso la ciudad más poderosa seguía siendo vulnerable a la naturaleza. Ahuitzotl murió poco después de esas inundaciones, pero dejó a los mexicas en el punto más alto de su poder territorial. El último gran tlatoani antes de la llegada de los españoles fue Moctezuma Xocoyotzin, conocido como Moctezuma II. Heredó un imperio vasto y rico, pero también complejo, lleno de pueblos sometidos que resentían el peso del tributo y los sacrificios. Moctezuma era un hombre culto, refinado y profundamente religioso. Gobernaba con majestuosidad, rodeado de un protocolo rígido y de consejeros. Bajo su mando, Tenochtitlán alcanzó un esplendor asombroso, mercados llenos de productos exóticos, palacios decorados con oro y plumas, y ceremonias que impresionaban incluso a los enemigos. Sin embargo, también fue bajo su reinado que ocurrió el encuentro con los conquistadores españoles. La llegada de Hernán Cortés en 1519 lo sorprendió y lo llenó de dudas. Algunos cronistas cuentan que Moctezuma creyó que Cortés podía ser el regreso de Quetzalcóatl, lo que lo hizo actuar con vacilación. Su trato con los españoles fue ambiguo, hospitalidad y respeto mezclados con temor y desconfianza. Finalmente, su cautiverio y muerte marcaron el inicio del fin del imperio mexica. Tras la muerte de Moctezuma II Meró, el trono pasó a Cuitán, cubiertas de relieves y esculturas, y frente a él se extendía una plaza donde miles de personas podían reunirse durante las ceremonias. Fue allí, en lo alto del Templo Mayor,
donde los sacerdotes realizaban los sacrificios humanos, ofreciendo corazones palpitantes al sol y a la lluvia, para mantener el equilibrio del universo. Alrededor del templo mayor se alzaban altares, esculturas y templos menores. Entre ellas destacaba la Coyolxauhqui, la imponente escultura circular que representaba a la hermana de Huitzilopochtli, desmembrada en la mítica batalla en el cerro de Coatepec. Esta imagen recordaba que la guerra y el sacrificio eran parte del orden divino. También había serpientes talladas en piedra, símbolos del agua y de la tierra, y calaveras esculpidas que adornaban el Zompantli, el altar de cráneos donde se exhibían las cabezas de los sacrificados. Estas imágenes, lejos de ser macabras para los mexicas, eran símbolos de poder y de continuidad de la vida. Tenochtitlan no era solo un centro religioso, sino también una obra maestra de ingeniería hidráulica. Para conectar la isla con la tierra firme, los mexicas construyeron 3 grandes calzadas que se extendían rectas sobre el lago, como brazos de piedra que unían la ciudad con el resto del valle: la calzada de Tlacopan, la de Tepeyacac y la de Iztapalapa. Estas calzadas no eran simples caminos, estaban construidas con piedra y tierra apisonada, y contaban con puentes de madera que podían levantarse en caso de ataque, convirtiendo al lago en un sistema natural de defensa. Además, los mexicas levantaron dique y albarradones, enormes muros de contención que separaban el agua dulce del agua salada, controlando así el nivel del lago y protegiendo a la ciudad de inundaciones. La famosa obra de Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, fue fundamental en este sistema hidráulico, mostrando la cooperación entre los señoríos aliados. El crecimiento de Tenochtitlan exigía un suministro constante de agua dulce. Para ello, los mexicas construyeron acueductos desde Chapultepec, que llevaban el agua hasta la ciudad a través de canales de piedra y madera. Este sistema permitía abastecer a la población, regar los jardines y mantener las fuentes de los palacios. El agua llegaba en canoas o por acequias menores, distribuyéndose de forma organizada. Gracias a ello, la ciudad no solo sobrevivió, sino que floreció en medio del lago. Uno de los mayores logros de la arquitectura mexica fueron las chinampas, esos jardines flotantes que transformaron los pantanos en campos fértiles. Las chinampas eran balsas, hechas con cañas y ramas, recubiertas de lodo y tierra. Sobre ellas se cultivaban maíz, frijol, chile, calabaza y flores. A medida que el lodo se acumulaba, las chinampas se convertían en islas firmes, sujetas al fondo del lago con troncos de ahuejote. Este sistema agrícola era tan productivo que permitía varias cosechas al año. No solo alimentaba a la población creciente de Tenochtitlán, sino que también mostraba la capacidad de los mexicas para domesticar la naturaleza con ingenio y paciencia. Los tlatoanis construyeron palacios impresionantes, con patios amplios, salas decoradas con mosaicos de piedra y muros pintados con escenas míticas. Había espacios para recibir embajadores, para guardar tributos y para que los sabios recitaran poesía o cantaran himnos. En torno al templo mayor se encontraban otros recintos sagrados, templos dedicados a los dioses del viento, del maíz, del fuego. Cada uno tenía su propia función en el calendario religioso. Había también calmecac y escuelas, donde los jóvenes aprendían rodeados de símbolos sagrados. El conjunto de estos edificios formaba el recinto ceremonial, un espacio monumental que asombró a los españoles, Al llegar, Hernán Cortés y sus hombres, acostumbrados a las catedrales europeas, quedaron sobrecogidos por la escala y la solemnidad de los templos mexicas. En la arquitectura mexica, nada era casual. Cada templo, cada escultura, cada relieve tenía un significado. Los colores brillantes, rojo, azul, amarillo, blanco, representaban los rumbos del universo. Las escalinatas eran caminos hacia lo divino. Los patios y plazas no eran solo espacios públicos, sino escenarios de rituales que mantenían vivo el orden cósmico. La ciudad entera estaba diseñada como una réplica del cosmos.
En el centro, el templo mayor era el eje del universo, y alrededor de él se organizaban los barrios, los canales y los mercados, como si todo girara en torno a los dioses. Caminar por Tenochtitlán en su esplendor debía ser una experiencia inolvidable. Canoas surcando los canales como calles líquidas, jardines flotando entre las aguas, templos elevándose hacia el cielo, calzadas extendiéndose hasta perderse en el horizonte. Todo ello era fruto de una visión compartida, la idea de que los hombres vivían en un universo frágil, sostenido por los dioses, y que su deber era construir un mundo digno de ellos. Aunque gran parte de la arquitectura sagrada mexica fue destruida tras la conquista, su huella permanece. Bajo el suelo de la actual Ciudad de México, aún descansan restos del Templo Mayor, testigos de la grandeza de un pueblo que, en apenas 2 siglos, levantó en medio del agua una ciudad que rivalizaba con las más espléndidas urbes del mundo. La arquitectura sagrada de los mexicas fue más que piedra y cal, fue un acto de fe, de disciplina y de visión cósmica. Cada templo, cada calzada, cada chinampa eran una forma de honrar a los dioses y de afirmar que el pueblo mexica no había llegado al lago por casualidad, sino por mandato divino. Capítulo 11. El esplendor artístico y científico.
Cuando pensamos en los mexicas, muchas veces vienen a la mente imágenes de batallas, sacrificios y templos majestuosos, pero su cultura iba mucho más allá de la guerra. Tenochtitlán fue también una ciudad de arte, de poesía y de ciencia, donde los sabios contemplaban las estrellas, los poetas recitaban cantos sagrados y los artesanos llenaban de color y belleza cada rincón del imperio. La grandeza de los mexicas no se explica solo por su poder militar o por la riqueza de sus tributos. También se explica por su capacidad de crear, de observar y de soñar, dejando un legado artístico y científico que aún hoy nos asombra. El arte mexica estaba profundamente ligado a la religión y al simbolismo. Cada objeto, por pequeño que fuera, tenía un significado sagrado. Una máscara, una vasija, una pintura o un tejido no eran simples adornos, sino vehículos para comunicar con los dioses y reflejar el orden del universo. Los escultores trabajaban con piedra, jade, turquesa y obsidiana, creando imágenes que representaban a los dioses con un realismo impresionante y al mismo tiempo con una fuerza espiritual que sobrecogía. Piezas como la Coatlicue o la Piedra del Sol son testimonios de su maestría, donde la forma y el simbolismo se funden en una misma obra. Los orfebres mexicas dominaban el oro, la plata y el cobre, elaborando collares, anillos y discos que brillaban al sol. Los plumarios, por su parte, creaban auténticas obras maestras con plumas de quetzal, guacamaya y colibrí, que se cosían sobre mantos y escudos para deslumbrar en ceremonias y batallas. En cada obra había un mensaje. El hombre era parte de un cosmos, donde lo divino y lo humano se entrelazaban, y el arte servía para recordarlo. Los mexicas llamaban a la poesía Inxochitl, Incuical, es decir, la flor y el canto. Para ellos, la poesía era la forma más elevada de comunicación, un camino para acercarse a la verdad y dialogar con los dioses. Los grandes señores, como Nezahualcóyotl de Texcoco, fueron también poetas que dejaron cantos llenos de profundidad filosófica. En ellos reflexionaban sobre la vida, la muerte y el destino del hombre. Se preguntaban si todo era efímero, si acaso había algo eterno más allá de la tierra. Los poemas eran recitados en ceremonias, acompañados de música y danza. No eran solo entretenimiento, sino actos sagrados donde la comunidad entera participaba en la contemplación de la belleza y en la búsqueda de sentido. Los mexicas fueron también grandes observadores del cielo. Desde sus templos, los sacerdotes astrónomos estudiaban el movimiento del sol, la luna y las estrellas, no por simple curiosidad, sino porque de ello dependía el orden del mundo. Desarrollaron dos calendarios complementarios: el Xiuhpohuli de 365 días, que seguía el ciclo solar y organizaba la vida agrícola; el Tonalpohualli de 260 días, que era ritual y sagrado, usado para determinar los días propicios o peligrosos para sembrar, casarse, iniciar una guerra o realizar una ceremonia. Cada día tenía un signo y un número, y la combinación de ambos formaba un destino único. Así, el calendario no era solo una herramienta práctica, sino también un mapa espiritual. Gracias a estas observaciones, los mexicas podían predecir eclipses, marcar los solsticios y organizar con exactitud las grandes festividades religiosas. El conocimiento mexica se transmitía en gran medida de manera oral, pero también existían los códices, libros pintados en piel de venado o en papel de amate. En ellos, los tlacuilos o escribas pintores registraban genealogías, tributos, conquistas, rituales y calendarios. Los códices no eran escritos con letras, sino con imágenes llenas de color y símbolos. Cada figura representaba un concepto, una fecha o un lugar, y los sacerdotes y nobles podían leerlos como se lee un texto. Estos códices eran tesoros de sabiduría. Con ellos se enseñaba la historia a los jóvenes,
Se contaban los mitos de los dioses y se transmitía el orden de las ceremonias. Los mexicas también desarrollaron un profundo conocimiento de la naturaleza. Sabían usar plantas, hierbas y minerales para curar enfermedades, aliviar dolores y realizar rituales de purificación. El Códice de la Cruz Badiano, escrito poco después de la conquista, recoge decenas de remedios mexicas basados en hierbas medicinales. Entre ellos hay infusiones, ungüentos y baños de vapor en los temazcales, casas de sudor que combinaban medicina y espiritualidad. Para ellos, la salud no era solo física, sino también espiritual. Una enfermedad podía deberse al desequilibrio del cuerpo, pero también a la pérdida del alma o a la ofensa de un dios. El curandero o tizítil debía atender todos esos planos para devolver la armonía. La música y la danza eran inseparables de la vida ceremonial. En los templos, tambores de huehuetil y teponazli marcaban el ritmo de las ofrendas, mientras grupos de danzantes vestidos con trajes de colores giraban en círculos, imitando el movimiento del sol y de los astros. Los instrumentos eran variados: flautas de barro, caracolas marinas, sonajas y silbatos zoomorfos que imitaban sonidos de animales. La música tenía un poder mágico. Acompañaba los sacrificios, invocaba la lluvia, celebraba las victorias y acompañaba a los muertos en su viaje. Lo más fascinante del esplendor artístico y científico mexica es cómo lograron integrar todas estas manifestaciones en una misma visión del mundo: la poesía, la escultura, los códices, la astronomía, la medicina y la danza no eran disciplinas separadas, sino caminos distintos hacia la misma meta: mantener el equilibrio del cosmos y honrar a los dioses. Un guerrero podía morir en batalla, pero su recuerdo se cantaba en poesía. Un sacrificio en el templo mayor se acompañaba con música y danzas. Una chinampa producía alimento, pero también flores que adornaban los rituales. Para los mexicas, la vida entera era un tejido de belleza y de deber, donde la ciencia servía a la religión y el arte se volvía sagrado. Aunque gran parte de los códices y templos fueron destruidos tras la conquista, el esplendor artístico y científico de los mexicas no desapareció. Sus poemas aún resuenan en las voces de los pueblos originarios, sus calendarios siguen asombrando por su precisión, sus esculturas y máscaras reposan en museos, recordando al mundo la grandeza de una civilización que supo soñar y crear en medio de la adversidad. El arte y la ciencia mexica fueron, en esencia, un reflejo de su cosmovisión. La certeza de que el hombre es parte de un universo sagrado donde cada canto, cada piedra tallada y cada estrella observada tienen un sentido. Capítulo 12. El encuentro con los españoles. El esplendor de Tenochtitlán alcanzaba su punto más alto a comienzos del siglo XVI. La ciudad brillaba en medio del lago como una joya rodeada de montañas, con templos imponentes, mercados rebosantes y un orden que sorprendía incluso a los visitantes de otras regiones de Mesoamérica. Sin embargo, mientras los mexicas celebraban la grandeza alcanzada, el destino ya estaba preparando un encuentro inesperado. En 1519, un grupo de extranjeros llegó a las costas de la actual Veracruz. Eran hombres de piel clara, barbas espesas, vestidos con armaduras metálicas y armados con espadas y arcabuces que escupían fuego. Venían montados en animales nunca antes vistos por los pueblos mesoamericanos: caballos, criaturas que parecían mitad hombre, mitad bestia. Eran los españoles, comandados por Hernán Cortés, apenas unos cientos de hombres, pero con la ambición de conquistar y la certeza de que su Dios y su rey los respaldaban. Antes incluso de verlos, los mexicas ya habían escuchado rumores. Mensajeros traían noticias de torres flotantes, los barcos que navegaban en el mar, y de hombres que venían del oriente. En el horizonte espiritual de los mexicas, aquello coincidía con antiguas profecías: el regreso de Quetzalcóatl, el dios civilizador que, según los mitos,
algún día volvería desde el oriente. El tlatoani Moctezuma II recibió estas noticias con inquietud. Era un hombre profundamente religioso y supersticioso, atento a los augurios. Cronistas cuentan que en los años previos se habían registrado fenómenos extraños, incendios inexplicables en templos, luces en el cielo, deformidades en los nacimientos de animales. Moctezuma interpretaba todo como señales de que algo grande y peligroso estaba por ocurrir. Los españoles comenzaron a avanzar tierra adentro, estableciendo alianzas con pueblos sometidos y resentidos por el dominio mexica. Entre ellos, los tlaxcaltecas fueron sus aliados más firmes. Aportando guerreros y apoyo logístico, Moctezuma, al tanto de su avance, decidió enviar embajadores cargados de regalos, oro, joyas, plumas preciosas, mantas finamente bordadas. Esperaba impresionar a los extranjeros y al mismo tiempo persuadirlos de que regresaran. Pero, lejos de disuadirlos, estos regalos despertaron aún más su codicia. Cortés, hábil y ambicioso, comprendió que los mexicas eran un imperio poderoso, pero también vulnerable, sostenido por pueblos sometidos que resentían los tributos y los sacrificios humanos. Supo que podía aprovechar esas divisiones. Después de meses de marcha y de alianzas, los españoles, acompañados de miles de aliados indígenas, llegaron finalmente al Valle de México. Lo que vieron los dejó sin aliento. Tenochtitlán se levantaba sobre el lago como una ciudad de ensueño, conectada por amplias calzadas, con templos que se alzaban al cielo y canales que reflejaban las montañas. Bernal Díaz del Castillo, soldado español, escribió que nunca habían visto nada parecido, ni siquiera en las ciudades más ricas de Europa. Para ellos, era como entrar en una visión fantástica, un lugar que parecía salido de un sueño. Moctezuma decidió recibirlos en la ciudad. En un gesto de solemnidad, salió de su palacio acompañado por nobles y sacerdotes. Vestía con mantos bordados en plumas de quetzal y jade, irradiando majestuosidad. Cuando se encontró con Cortés, lo saludó con palabras que, según algunas crónicas, fueron interpretadas como un reconocimiento de que tal vez los dioses habían regresado. Los españoles fueron hospedados en el palacio de Axayácatl, en pleno centro de la ciudad. Allí convivieron con los mexicas durante meses, caminaban por los mercados, observaban los templos, se maravillaban con el orden y la abundancia, pero también comenzaron a inquietarse. Los sacrificios humanos en el templo mayor los horrorizaban, y la magnitud del poder mexica los hacía sentirse inseguros. Cortés, astuto, decidió actuar. Hizo prisionero a Moctezuma II, convirtiéndolo en rehén en su propio palacio. Aunque el tlatoani seguía siendo respetado por su pueblo, su libertad estaba en manos de los extranjeros. La convivencia se volvió cada vez más tensa. Los españoles querían oro y riquezas. Los mexicas observaban con recelo su comportamiento, sus exigencias y su arrogancia. En 1520, mientras Cortés estaba ausente, enfrentando a una expedición española enviada para detenerlo, sus hombres en Tenochtitlán cometieron una atrocidad. Atacaron y masacraron a nobles y sacerdotes durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor. La ciudad estalló en furia. A partir de ese momento, la relación entre mexicas y españoles se rompió definitivamente. La ciudad, que había abierto sus puertas a los recién llegados, comenzó a preparar su resistencia. Moctezuma intentó calmar a su pueblo, pero ya nadie lo escuchaba. Su autoridad se había debilitado, y poco después moriría en circunstancias confusas. Algunos dicen que lo mataron los españoles, otros que fue su propio pueblo al considerarlo traidor. El encuentro entre mexicas y españoles no fue un simple contacto entre dos culturas, fue un choque de cosmovisiones, de formas de entender el mundo. Por un lado, los mexicas veían el universo como un tejido frágil que debía sostenerse con sacrificios y deberes sagrados. Por otro,
Los españoles traían la cruz, el hierro y el ansia de oro, convencidos de que su fe y su rey les daban derecho a dominar. Aquel primer encuentro en 1519 marcó el inicio de un proceso que cambiaría para siempre la historia. El inicio de la conquista, la caída de Tenochtitlán y el nacimiento de un nuevo orden en el continente. El encuentro con los españoles fue, para los mexicas, el principio del fin de su imperio, pero también el comienzo de un legado que perdura. La grandeza de Tenochtitlán no desapareció del todo. Quedó en las crónicas de quienes la vieron, en las piedras enterradas bajo la actual Ciudad de México, en los cantos y memorias de los pueblos originarios. Fue un encuentro doloroso, lleno de incomprensiones, violencia y traiciones, pero también un momento único, donde dos mundos, tan distintos y tan poderosos, se miraron frente a frente por primera vez. Capítulo 13. La noche triste. El año era 1520. Los españoles habían permanecido en Tenochtitlán durante meses, primero como huéspedes, luego como invasores. El pueblo mexica, que al principio los había recibido con cierta curiosidad y hasta con hospitalidad, ahora hervía de resentimiento. Las tensiones habían alcanzado un punto de no retorno después de la masacre en el Templo Mayor durante la fiesta de Toxcatl, cuando los soldados españoles asesinaron a nobles y sacerdotes mientras celebraban una danza sagrada. La ira del pueblo se desató como un torrente incontenible. Las calles y los canales de Tenochtitlán se llenaron de gritos de guerra, y el aire se impregnó con el olor a humo y sangre. Los mexicas ya no veían a los españoles como posibles dioses, ni como invitados extraños. Eran enemigos que debían ser expulsados. En medio de la revuelta, el tlatoani Moctezuma II, hasta entonces rehén de los españoles, trató de calmar a su pueblo. Salió a hablarles desde un balcón, vestido con sus mantos regios, con la esperanza de apaciguar los ánimos, pero los mexicas ya no lo reconocían como su líder. Algunos lo acusaban de haber cedido demasiado ante los invasores. La multitud lo recibió con insultos y piedras, herido en el rostro. Moctezuma murió poco después, ya fuera por las armas de los españoles, o según otras versiones, a manos de su propio pueblo, que lo consideraba traidor. Con su muerte, se cerraba un capítulo y comenzaba otro. Los mexicas eligieron como nuevo tlatoani a Cuitláhuac, un guerrero decidido y enérgico que juró expulsar a los extranjeros de la ciudad. Para Hernán Cortés, la situación era insostenible. Encerrado en el palacio de Axayácat, rodeado por miles de guerreros mexicas enfurecidos, comprendió que debía huir. La ciudad, que al principio lo había deslumbrado, se había convertido en una trampa mortal. La noche elegida fue lluviosa, oscura y fría. Era la noche del 30 de junio de 1520. Los españoles, acompañados de miles de aliados tlaxcaltecas, cargaron con todo el oro y los tesoros que habían acumulado. Su codicia los llevó a llenar cofres, sacos y hasta sus propias armaduras con piezas de oro y joyas, lo que más tarde sería su perdición. Cortés organizó la retirada por la calzada de Tlacopan, una de las grandes avenidas que unían la isla con tierra firme. Era un camino largo, de piedra, con canales y puentes levadizos que debían cruzarse en medio de la tormenta. El silencio con que intentaron huir pronto se rompió. Los vigías mexicas descubrieron la fuga, y en cuestión de minutos, tambores de guerra comenzaron a retumbar en lo alto del Templo Mayor. El sonido del huehuetl se extendió como un rugido por toda la ciudad. Era la señal del ataque. Desde las casas, desde las canoas, desde las azoteas, miles de guerreros mexicas se lanzaron sobre los españoles y sus aliados. Flechas, lanzas y piedras llovían desde todas direcciones. Canoas chocaban contra la calzada, tratando de cortar la retirada.
Los españoles, cargados con oro y con heridos, intentaban avanzar torpemente. Los puentes de madera que conectaban los tramos de la calzada habían sido retirados, y al llegar a los canales debían improvisar con tablas. En el caos, hombres, caballos y cofres enteros caían al agua. Muchos se hundieron, arrastrados por el peso del oro que llevaban en sus cuerpos. Los gritos de dolor, los relinchos de los caballos, el estruendo de las armas y el rugido de la tormenta convirtieron aquella noche en un infierno. Cientos de tlaxcaltecas y españoles murieron ahogados o atravesados por las lanzas mexicas. Cuando al fin lograron llegar a tierra firme, la escena era desoladora. De los más de 1000 españoles y varios miles de aliados que habían partido de Tenochtitlán, una gran parte había quedado en el camino. El tesoro que tanto habían codiciado se hundió en el lago junto a los cuerpos de los caídos. La tradición cuenta que Hernán Cortés, al contemplar la magnitud de la derrota, se sentó bajo un árbol en las afueras de Tlacopan y lloró amargamente. Aquel lugar se conoce desde entonces como el árbol de la noche triste. Para los mexicas, aquella noche fue un triunfo glorioso. Habían expulsado a los invasores y les habían demostrado que ni sus caballos, ni sus armas de fuego, ni su arrogancia podían vencer al valor de los hijos de Huitzilopochtli. La ciudad había defendido su honor, y los dioses habían sido honrados con la sangre de los enemigos. Sin embargo, aquella victoria sería efímera. Los españoles no se rindieron. Desde Tlaxcala reorganizaron sus fuerzas, reconstruyeron alianzas y con ayuda de nuevos contingentes regresaron al valle al año siguiente. Esta vez no entrarían como huéspedes, sino como sitiadores dispuestos a destruir Tenochtitlán. La noche triste quedó grabada en la memoria como un símbolo de dolor y de resistencia. Para los españoles fue un recordatorio de la fragilidad de su empresa y del precio de su codicia. Para los mexicas fue una noche de orgullo, un momento en que demostraron que podían derrotar a los extranjeros y defender su ciudad sagrada. El eco de esa noche aún resuena. La imagen de una lluvia interminable, de cofres de oro hundiéndose en el lago, de cuerpos flotando en el agua oscura y de un conquistador derrotado llorando bajo un árbol, fue el preludio de la tragedia mayor que estaba por venir, el asedio final y la caída de Tenochtitlán. Capítulo 14. El sitio y la caída de Tenochtitlán. Después de la noche triste, los españoles habían huido maltrechos y derrotados, pero no estaban vencidos. En Tlaxcala encontraron refugio, aliados y tiempo para reorganizarse. Hernán Cortés, con su determinación implacable, entendió que para someter al imperio mexica no bastaba con entrar a Tenochtitlán. Había que cercarla, aislarla y destruirla. Durante meses preparó el regreso. Mandó construir barcos más pequeños, brigantinas, que podrían navegar en el lago de Texcoco y cortar los suministros a la ciudad. Reunió miles de aliados indígenas resentidos con el dominio mexica, tlaxcaltecas, totonacas, huejotzingas. Todos veían en la derrota de los mexicas una oportunidad para librarse del tributo y de los sacrificios. En 1521, un ejército de apenas unos cientos de españoles y decenas de miles de aliados se lanzó contra la ciudad más grande y espléndida de Mesoamérica, Tenochtitlán, bajo el mando del joven Tlatoani Cuauhtémoc. Se preparó para resistir. Era una ciudad protegida por el agua, conectada a tierra firme solo por 3 grandes calzadas y rodeada de canales y diques. Los mexicas confiaban en que su ciudad era una fortaleza casi inexpugnable. El sitio comenzó en mayo de 1521. Las brigantinas españolas
tomaron control del lago, hundiendo canoas mexicas y bloqueando el transporte de alimentos y agua dulce. Poco a poco, la ciudad quedó aislada, sin acceso a los recursos que antes llegaban desde las chinampas y los pueblos vecinos. La guerra no fue un único enfrentamiento, sino una sucesión interminable de batallas diarias. Los mexicas luchaban con ferocidad. Guerreros águila y jaguar defendían cada calle, cada puente, cada canal. Los españoles y sus aliados intentaban avanzar por las calzadas, pero eran emboscados desde las azoteas y desde las canoas. Cuando lograban conquistar un tramo de la ciudad, los mexicas lo recuperaban durante la noche. Así, el sitio se convirtió en una guerra de desgaste, donde cada palmo de terreno se ganaba con sangre. El aire estaba lleno de gritos de guerra, el sonido de tambores, el choque de armas y el eco de las plegarias en los templos. Cada amanecer era una nueva batalla. Con el paso de las semanas, la situación dentro de Tenochtitlan se volvió desesperada. El bloqueo impedía que llegaran alimentos, el maíz y los frijoles comenzaron a escasear. La gente hervía raíces, comía hierbas, incluso cueros y cortezas. El hambre devoraba a los habitantes más rápido que las armas. Al mismo tiempo, la viruela, traída por los europeos, se extendió como un fantasma invisible. Muchos guerreros y nobles cayeron enfermos, debilitando aún más la capacidad de resistencia. Las casas y calles se llenaron de lamentos, y el olor a enfermedad y muerte impregnaba el aire. En medio de la tragedia, Cuauhtémoc, apenas un joven, se erigió como el símbolo de la resistencia. Valiente y decidido, lideraba a sus guerreros en la defensa de la ciudad. Se negaba a rendirse, convencido de que los dioses exigían luchar hasta el final. Su figura se volvió legendaria, un líder que no se doblegaba, que combatía junto a los suyos y que compartía su sufrimiento. Para los mexicas, era el último guardián de su mundo. Los españoles y sus aliados fueron avanzando, lenta y dolorosamente. Destruían templos, derribaban casas, quemaban barrios enteros para impedir que los mexicas los retomaran. La ciudad, que había sido un espejo del sol y del agua, se convirtió en un campo de ruinas humeantes. El Templo Mayor, corazón espiritual de Tenochtitlán, fue asaltado y profanado. Los sacerdotes y guerreros que lo defendían fueron asesinados. Con la caída del templo, no solo se derrumbó un edificio, sino también la fe de muchos que aún esperaban un milagro de los dioses. El 13 de agosto de 1521, después de casi 3 meses de sitio, Tenochtitlán cayó, exhaustos por el hambre, la enfermedad y la falta de agua. Los últimos defensores fueron vencidos. Cuauhtémoc, el joven tlatoani, fue capturado mientras intentaba huir en una canoa, llevado ante Cortés. Pidió ser ejecutado de inmediato, diciendo: «He hecho cuanto estaba obligado a hacer en defensa de mi ciudad y de mi pueblo. Toma este puñal y mátame». Pero Cortés lo mantuvo con vida, utilizándolo como prisionero y símbolo de su victoria. La ciudad, alguna vez resplandeciente, quedó convertida en escombros y cenizas. Los canales se llenaron de cadáveres, y el aire, antes lleno de cantos y pregones de mercado, se volvió un silencio pesado de muerte. La caída de Tenochtitlán marcó el fin del imperio mexica y el inicio de un nuevo orden bajo dominio español. Pero no fue solo una derrota militar, fue el colapso de un mundo entero, de una cosmovisión, de una forma de entender la vida y el universo. Sin embargo, el espíritu mexica no desapareció. Sobre las ruinas de Tenochtitlán, los conquistadores fundaron la Ciudad de México, y con ella comenzó la fusión dolorosa y compleja de dos mundos. Pero en el corazón de ese nuevo orden siguió latiendo la memoria de los mexicas, que aún hoy resuena en la identidad de México. El sitio y la caída de Tenochtitlán quedaron grabados como una de las grandes tragedias de la historia universal. Fue el encuentro brutal entre dos civilizaciones, el fin de una y el nacimiento de otra. Y aunque las piedras del Templo Mayor fueron derribadas,
Aunque los códices fueron quemados, el recuerdo de los mexicas sigue vivo en su lengua, en sus símbolos y en la memoria colectiva. Tenochtitlán cayó, pero su espíritu nunca se extinguió. Capítulo 15. El legado de los aztecas. Cuando la gran Tenochtitlán cayó en 1521, muchos creyeron que con ella moría también la memoria de los mexicas. Los templos fueron destruidos, los códices quemados, los dioses prohibidos. Sobre sus ruinas se levantó la nueva Ciudad de México, capital del dominio español. Sin embargo, la historia no terminó ahí. El legado de los aztecas no se apagó, permaneció oculto en las tradiciones, en la lengua, en los símbolos y en el corazón de un pueblo que nunca olvidó sus raíces. Hoy, 500 años después, el espíritu de los mexicas sigue latiendo, como un eco profundo que recuerda al mundo que su visión y su fuerza no desaparecieron con la conquista. Uno de los legados más visibles es la lengua náhuatl, que fue la lengua de los mexicas y que aún hoy es hablada por más de 1 millón de personas en México. Palabras como chocolate, tomate, aguacate, coyote, mezcal o chile viajan cada día por el mundo, recordando que el náhuatl sigue vivo en nuestro vocabulario cotidiano. Las crónicas escritas por los propios pueblos nahuas, junto con los relatos recopilados por frailes y cronistas, han permitido que la voz de los mexicas llegue hasta nosotros. En ellos se guardan mitos, poemas, discursos y oraciones que nos revelan una cosmovisión rica y compleja, el arte mexica. Aunque muchas piezas fueron destruidas, ha llegado hasta nuestros días en esculturas, códices sobrevivientes y objetos ceremoniales. La piedra del sol, conocida como calendario azteca, sigue siendo uno de los símbolos más reconocidos de México y del mundo. El águila posada sobre el nopal devorando a la serpiente, la señal que marcó la fundación de Tenochtitlán, se convirtió siglos más tarde en el emblema de la bandera de México. Cada vez que flamea, recuerda la visión mítica que dio origen a la capital del imperio. Los mexicas dejaron un legado inmenso en el conocimiento de la agricultura y la naturaleza. Su sistema de chinampas, las islas flotantes de cultivo, es considerado una de las formas más eficientes y sostenibles de agricultura en la historia. Aún hoy, en Xochimilco, sobreviven algunas chinampas que mantienen viva esa tradición. En la medicina, dejaron herencias de herbolaria, baños de vapor como el temazcal y prácticas curativas que integraban cuerpo y espíritu. Muchas de esas técnicas aún son utilizadas en comunidades indígenas. En la gastronomía, sus aportes son universales. El maíz, el chile, el cacao, la calabaza, el jitomate y el frijol son hoy ingredientes esenciales en la dieta de millones de personas en el mundo. El chocolate, nacido de las semillas de cacao sagradas para los mexicas, es quizás el regalo más dulce que dejaron a la humanidad. Aunque los templos fueron destruidos y los sacrificios prohibidos, la esencia de muchas fiestas mexicas sobrevivió mezclada con el cristianismo. El Día de Muertos, celebrado hoy en México, es un eco claro de la visión mexica de la vida y la muerte. Para ellos, la muerte no era un final, sino un tránsito hacia otros planos. Esa idea de mantener viva la memoria de los difuntos, de poner ofrendas con flores, comida y velas, es herencia directa de su cosmovisión. La música, la danza y la poesía también sobrevivieron en cantos rituales y expresiones artísticas que aún se practican en comunidades indígenas. El Inxochitl, Incuicatl, la flor y el canto, sigue siendo símbolo de la poesía náhuatl. El recuerdo de los últimos tlatoanis, como Cuauhtémoc, se convirtió en símbolo de resistencia frente a la opresión. Cuauhtémoc, el joven emperador capturado en el final del sitio, pasó a la memoria colectiva como un héroe que defendió a su pueblo hasta el último aliento. Su figura sigue presente en monumentos,
calles y relatos populares. El legado mexica no es solo cultural o científico, sino también espiritual y moral. La idea de dignidad frente a la adversidad, de lucha por la supervivencia, de orgullo por las raíces. El legado de los mexicas trascendió fronteras. El maíz y el cacao viajaron a Europa, y de allí al resto del mundo, transformando la alimentación global. Sus observaciones astronómicas siguen admirando a los estudiosos modernos, que reconocen la precisión de sus calendarios. Sus esculturas y códices, preservados en museos, son contemplados como tesoros de la humanidad. Aunque Tenochtitlán fue destruida y el imperio cayó, el espíritu de los mexicas nunca desapareció. Vive en la lengua, en las tradiciones, en los alimentos, en los símbolos y en la memoria colectiva del pueblo mexicano. Cada vez que una bandera ondea con el águila y la serpiente, cada vez que alguien celebra el Día de Muertos, cada vez que se disfruta un chocolate caliente, ahí está el eco del pueblo mexica. Su legado es, en el fondo, una lección universal. Los pueblos pueden ser conquistados en sus tierras, pero su memoria, su cultura y su espíritu pueden sobrevivir y seguir iluminando el futuro. Los mexicas fueron un pueblo que nació del exilio, que se forjó en el dolor y la peregrinación, que levantó una ciudad en medio del agua y la convirtió en una de las más grandes del mundo. Fueron guerreros, sacerdotes, artistas, poetas y sabios. Fueron también humanos, con sus luces y sus sombras, con grandezas y excesos. Hoy, su herencia sigue viva. El sol que veneraban sigue amaneciendo cada día sobre México, y su historia, lejos de apagarse, continúa contándose en libros, en canciones, en murales, y en la voz de quienes recuerdan que el águila sobre el nopal no es verdadí, en la duda de quienes recuerdan que el águila sobre el nopal no es solo un mito, sino un símbolo de identidad eterna. La historia de los mexicas comienza en la bruma de los mitos y termina en la claridad dura de las crónicas. Nace con un pueblo errante que abandona la abundancia de Aztlán, atraviesa desiertos y montañas, funda Tenochtitlán en medio del agua, levanta templos que tocan el cielo, y finalmente cae bajo el peso de la guerra, el hambre y la enfermedad. Pero aunque las piedras del templo mayor fueron derribadas, aunque los códices ardieron en hogueras, aunque las calzadas se cubrieron de ruinas, los mexicas nunca desaparecieron. Su espíritu siguió vivo, escondido en las palabras, en los símbolos, en la memoria de los pueblos que heredaron su sangre y su cultura. De Aztlán al lago de Texcoco, de la peregrinación a la grandeza imperial, la historia mexica es un viaje de transformación. Fueron rechazados y despreciados, pero se convirtieron en dominadores. Fueron siervos y llegaron a ser señores, construyeron sobre el agua, y de un pantano hicieron una ciudad que asombró al mundo. Ese camino está marcado por el sacrificio, la disciplina y la fe. Un pueblo pequeño se levantó, porque creía que su destino estaba escrito en el cielo, que los dioses los habían elegido para sostener el universo, y esa certeza les dio fuerza para resistir, para luchar, para crear belleza en medio de la dureza. La llegada de los españoles fue el choque brutal de dos visiones: la europea, con su hierro, su cruz y su ambición, y la mexica, con su cosmos tejido de dioses, sol y sangre. Ese encuentro fue doloroso, incomprendido y trágico, pero también dio lugar a algo nuevo, el nacimiento de un mundo mestizo, donde la memoria de ambos quedó unida para siempre. Aunque Tenochtitlán cayó, de sus ruinas surgió la Ciudad de México, y con ella una identidad compleja, mezcla de raíces indígenas y europeas. Hoy, cada rincón de México guarda huellas de los mexicas. El náhuatl sigue hablándose, el maíz, el chile y el cacao siguen alimentando al mundo. El Día de Muertos sigue recordando la visión sagrada de la vida y la muerte. Y en el centro de la bandera ondea el águila sobre el nopal, el símbolo que hace siglos marcó el destino de un pueblo errante. El legado mexica no está en el pasado lejano,
sino en el presente cotidiano, en cada tortilla que se cocina, en cada ofrenda que se coloca, en cada palabra náhuatl que se pronuncia. Los mexicas están presentes. La historia de los mexicas nos habla de resiliencia, de cómo un pueblo que lo tenía todo en contra, pobreza, desprecio, hambre, pudo levantarse y crear un imperio, de cómo la fe en un destino puede sostener a una comunidad entera, y de cómo, incluso después de la derrota, una cultura puede sobrevivir y seguir iluminando la identidad de millones de personas. La caída de Tenochtitlan no fue el final, sino una transformación. El espíritu mexica se dispersó en nuevas formas, se mezcló, resistió y permaneció. Así concluye este viaje, desde la isla mítica de Aztlán hasta el México moderno, desde el águila sobre el nopal hasta la bandera que flamea en el Zócalo. La historia de los mexicas es la historia de la vida misma. Nacer, crecer, luchar, caer y renacer en nuevas formas. No es solo la memoria de un imperio perdido, sino la raíz de una nación entera, y en cada amanecer, cuando el sol se alza sobre los volcanes que rodean el valle, el eco de Tenochtitlan aún resuena, recordándonos que los pueblos no mueren mientras su memoria siga viva.